niños seguramente el pico va a ser más alto. Y si están en la adultez, el pico se mantiene, pero ya no va a ser lo mismo. Ejemplo, ya van a ver la figura. Niño de 14 años, individuo de 25 años. ¿Ok? Se mantiene la cantidad de ciclos, pero no la cantidad de la secreción de hormona de crecimiento. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? ¿Y qué efectos tiene? No solo el crecimiento, como se van a dar cuenta, ahí tienen ustedes los picos. Más o menos se libera cada 2 horas. ¿Cuál es la mayor, el periodo más importante para la secreción? La primera hora luego de quedarse dormidos, más o menos a las 9 y 10 de la noche. Este pico alto genera de cuando a un paciente le coloquen hormona de crecimiento, también esto de acá, el niño que le pongan hormona de crecimiento será a esta hora justamente que deben colocarle para que inicie el pico normal. Luego vienen picos menos importantes durante la madrugada y sobre todo durante el día serán básicamente cada 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces eso se respeta en todos los pacientes dependiendo de la edad. ¿En qué edad le pueden colocar la hormona de crecimiento? Dependiendo del tipo que tenga enanismo, si es un enanismo armónico o no armónico. Si es armónico, es un muñequito que camina y habla. Ahí lo colocan, pero si es un enanismo dismórfico, quiere decir que tiene el tórax normal, la cabeza normal, y lo más son las extremidades, lo que se llama condroplasia. Ahí no le colocan nada, se quedan chatitos, pero bien cabezón. Depende, ahora, si se debe el enanismo a una falta de hormona de crecimiento, le colocas. Pero si se debe a una disfunción del receptor, no construye nada. Ahorita voy a explicar eso. Ahí tienen ustedes que básicamente en la primera infancia aumenta un ritmo constante. Doctor, y entre 0 y 12 años, ¿quién le hace crecer? ¿Se acuerdan? La T3. ¿Dónde da su pico la hormona de crecimiento en cuanto a velocidad de crecimiento? Acá no hay gran cosa. Vamos a ver, esta es la hormona de crecimiento de forma activa. El crecimiento se da y se da aquí el estirón entre comillas en la adolescencia, acompañado con lo que son hormonas sexuales y hormonas de crecimiento. Si llega a tener niño, tu pregunta, y no hay este tipo de estirón ya caballero, ya como ustedes. El problema es que hay mucha resistencia a esas hormonas en los niños y generalmente la familia es la que no tiene hormonas. Pero hay gente que no. Para que uses hormona de crecimiento en un niño y vean mejoría es un año de una inyección subcutánea todos los días. Bueno, entonces en el nacimiento a la primera infancia crece a un ritmo relativamente constante, hasta 0 años. Hacia la infancia se mantiene más o menos estable y en la pubertad, el inicio de toda la vida sexual activa de los niños, de la vida sexual desde la pubertad, hay un pico secretor muy importante que se asocia con el aumento de crecimiento. ¿De acuerdo? Luego de la pubertad, su clorón se va reduciendo, hasta que llega a los 60 años más o menos donde cae y los niños se vienen. Aunque hay gente que tiene hijos luego de los 60 y comentarios, no sé cómo se hace. ¿Okay? Entonces, en la senectud, si bien es cierto, se mantienen los picos exactamente iguales que un paciente pediátrico. Generalmente esto es ya, de nuevo, lo que les decía, ¿no? Es un niño de 14 años y un paciente de 25, ¿no? Que tiene los mismos intervalos de secreción de hormona, pero este pico es todavía mucho más efectivo. Ahora, la hormona de crecimiento llega un momento en el cual finalmente va a acceder a una secreción constante, pero muy pegada, salvo que tengas un tumor que haga efecto de las hormonas. Esta hormona de crecimiento inhibe su propia secreción en el hipotálamo, el GHRH, el factor liberador de la hormona de crecimiento. Inhibe su secreción en el mismo hipotálamo, que es lo que se llama un asa ultracorta. Él mismo genera una secreción mayor o menor dependiendo de la cantidad que haya en el plasma de IGF-1. Vamos a ver si se Las somatobelinas en gran cantidad, y esta de acá, por ejemplo.
misma secreción de hormona de crecimiento por la hipófisis a nivel inicial. La hormona de crecimiento y las somatoberinas, las dos, cuando están en defecto o en exceso, generalmente van a inducir rápidamente secreción hipotalámica de GH-RH, igual que el resto de ellos que ya hemos comentado. ¿Qué es lo malo de este eje? Se agota, con el tiempo se va agotando y finalmente cae. Y por más que haya menos cantidad de IGF-1, ya no va a estimular como lo hace la tiroides o los corticoides hacia las zonas hipotalámicas y las hipoficiales. El efecto global es inhibidor, finalmente, sobre todo cuando tenemos un exceso de hormona de crecimiento, y va a ser la somatostatina la que bloquee su producción. Aquí tenemos el IGF-1 en exceso, disminuye la secreción de hormona de crecimiento y de GH-RH, y en defecto básicamente lo incrementa, principalmente ¿cuál? El GH-RH. Ahí tienen ustedes dónde se produce la hormona de crecimiento, se llama el núcleo AR4. Aquí está, aquí se produce el GH-RH, cercano al parahiperventricular que ahí produce el CRH, ¿de acuerdo? Entonces, estas células producen el GH-RH que ahí aporta hacia las zonas hacia las zonas somatotrofas que tenemos aquí en la hipófisis, actúan a este nivel y ya liberan una hormona que actúa directamente, ya no ligando. Como toca la puerta que toca su casa, acá no va a tocar eso. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el área que genera la secreción de hormona de crecimiento y el área que genera también la liberación de su efecto de inhibidor. ¿Cómo se llama el inhibidor? La somatostatina, ¿de acuerdo? Que básicamente es la que va a regular la cantidad de lo que se libera de GH-RH. Entonces, la hormona inhibidora de la secreción de hormona de crecimiento está cercana a la producción de su precursor. Una vez que llega acá este precursor, en estas zonas, exactamente igual que lo que hizo el CRH, va a un receptor que tenemos en las células somatotrofa, genera producción de una ADN ciclasa, ¿de acuerdo? Que genera ADN específico y finalmente genera la inducción de fosfokinasas que va a generar la entrada de calcio y la liberación de hormona de crecimiento. ¿Okay? Si llegara el GH-RH, procede eso. Pero si llegara la somatostatina, por el contrario, bloquea este sistema de formación de ADN específico y finalmente no se gana nada. ¿Okay? El GH-RH estimula la síntesis y liberación de hormona de crecimiento y la somatostatina finalmente disminuye la liberación. Eso es un poco el estilo que tiene aquí. A ver, ¿dónde actúa la hormona de crecimiento? En todos los tejidos, sí, en algunos más que en otros, sobre todo en el tejido conjuntivo. Eso ya lo hemos explicado. La hormona de crecimiento inhibe su propia secreción mediante una retroalimentación de bucle corto, básicamente a nivel hipotalámico hipoficiario. ¿Actúa directamente a la hormona de crecimiento del cuerpo? Sí, pero en muy poco porcentaje. Más lo hace a través de un mediador que se llama el IGF-1, que es este de acá. Factor similar a la insulina se llama, insulin growth factor, ese es el nombre en inglés, ¿cierto? Tenemos dos receptores sobre los cuales actúan este tipo de derivados, el tipo 1 y el tipo 2. El más importante es el tipo 1, que se parece mucho a la insulina y finalmente tiene, como vemos, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, que van a generar un producto muy similar a lo que tenemos con la insulina. Está ubicado en los fibroblastos, los condrocitos, los osteoblastos. Todo incremento de órganos y de tejidos conjuntivos en longitud tiene que ver con la hormona de crecimiento. Entonces, esos son los receptores y tienen, como si ustedes recuerdan, los de la insulina tienen estos dos dominios, un dominio extra y un dominio intracelular. Tenemos una zona de bisagra aquí en la parte media, ¿de acuerdo? Estos receptores básicamente van a recibir el estímulo de la hormona de crecimiento y luego se van a dimerizar. Quiere decir que estas partes se van a pegar para activar a una familia proteica que genera el efecto final. A ver. Me sigue y ya ven la forma. Está tocando un poco. Toca así. Entonces, todas las células corporales, la mayoría de ellas tienen receptores para la hormona de crecimiento, de acuerdo. La interacción con sus receptores lleva a la promoción de crecimiento y efectos metabólicos.
no hay diferenciación ni maduración, básicamente hay crecimiento. Una vez que la hormona de crecimiento activa su receptor que ya hemos comentado, este receptor está asociado a una tirosina sinasa llamada JAK2. Vamos a ver ahora cuál es el JAK2. Una vez que se activa el JAK2, se inicia el cambio de fosforilación en algunas proteínas plasmáticas, son 4 familias básicamente. Estas familias activadas son las que finalmente van a actuar en los tejidos que vamos a comentar, sobre todo los tejidos conflictivos. La hormona de crecimiento actúa en las células progenitoras y las diferencia y sobre todo incrementan la capacidad de división de alimentos. Aquí están. Una vez que llega la somatotropina, recuerden que en estado así los receptores, la somatotropina debe abarcar las 2 cadenas alfa que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Cuando hace esto, en la parte interna hay también una dimerización. Estas 2 cadenas beta se juntan y unen al JAK2. Este JAK2 estimula a una familia de proteínas llamada la familia STAC, que son todas las que vamos a ver más adelante, y las que van a generar finalmente los cambios necesarios para que se dé el crecimiento. La dimerización es esencial para activar el receptor. A tu pregunta, si este paciente tiene un defecto congénito en la cual esto no se junta, no vale nada la hormona de crecimiento, de nada. Y hay casos que tiene un defecto aquí en una de las proteínas que evita que aún con el estímulo de la hormona de crecimiento no se dimeriza. Ahí está. Cuando se muta o se delecta el complejo JAK2, no tiene sentido la hormona de crecimiento, no va a hacer nada, porque el defecto está acá. Hay un paciente que está hijo de una trabajadora del hospital que tiene 10 años y el tamaño del escritorio de la misma manera. Lo he llevado a Lima, México, a todos lados, no tiene esta vaina. Le dan complementos, todo, pero ha crecido 2 centímetros en 2 años. O sea, hay casos y casos, ¿no? Pero la mayoría son enanismos por deficiencia, que con hormona de crecimiento van efectivamente bien. Ahora, si una persona, no sé cuál es la talla de sus papás, pero la talla de mis papás le daban amigos bajos, no, en su momento la hormona de crecimiento, ¿cómo la estimulan? Que hacen prácticamente nada ustedes ahora. La hormona de crecimiento se activa con el ejercicio. De manera que lo que yo recuerdo de mi infancia es de que nunca me tenían en la casa, si no había clases, me tenían afuera corriendo los carros, tirando el lo que sea, pero nunca estaba metido en mi casa. La idea de los abuelos de que tenía que hacer actividad. Y bueno, ahora no es eso, pero tienen por herencia y por generaciones, por más que no hagan nada fuera de sus casas, son más altos que sus padres. La mayoría de ustedes es más alto que su papá. Bueno, no todos acá me inician, no importa, compresión de parto. Pero la mayoría de ustedes, sin hacer una actividad física muy abundante, son más altos, porque nutricionalmente su generación ha ido creciendo de manera casi vertical. Ya no comen seguramente como comemos nosotros, sino que la nutrición y el clima ha sido más favorable, ¿no? Tu papá te da que altura ahí, a ti, ahí. ¿Tu papá es del tamaño? ¿Dónde te da tu papá? Pero tú vas a crecer más seguramente, o sea, lo vas a sacar en la cabeza. ¿Tu mamá dónde te da, hija? Sí. Entonces vas a crecer más. ¿Cuál es lo malo de ustedes que no hacen deporte ningún más fácil? 5 metros. Si tiene mayor de 18 años un hombre, no es el tiempo, creo que ya termina su crecimiento, ¿no? ¿Cómo se queda? No, 21, 22 años. A ver, hay un futbolista de repente conocen a Zlatan Ibrahimovic. Empezó hasta los 26 años. Creció hasta los 26 años. Creció hasta los 26 años. 26. Creció más. La actividad metabólica que él tenía y el régimen de ejercicio era tan alto que la verdad la hormona de crecimiento la acompañó. Viene bien cerca de 2 metros, pero creció hasta los 26 años. Tiene una madurez ósea, tiene ya 40 años y tiene una madurez ósea de un pata de 28, 29 años. La actividad física es claro. Las atletas, lo malo que los atletas, ojalá que no le pase a él, hacen una actividad física muy importante, crecen un montón, desarrollan unos huesos importantes y cuando paran, les vienen unos osteoporosis que les acaba, pero y se reduce el tamaño. La osteoporosis post-ejercicio es importante, sobre todo
activación de la hormona de crecimiento es muy importante básicamente porque permite que se den las familias que vamos a ver acá. Estas de acá, miren, se activa el JAK2 y se activan estas familias STAT, que son las que finalmente van a generar los efectos claros en el núcleo celular. En el núcleo de las células finalmente van a actuar y generar una cantidad enorme de proteínas que son las que dan el efecto de crecimiento. El JAK2 fosforiza por lo menos 4 integrantes de la familia de los STAT, la 1, 3, 5A y 5B, las cuales dimerizan y interlocan el núcleo, uniéndose al secuencia específica de ADN, e induce la transcripción de genes correspondientes para que genere el efecto mediado de la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? La familia de STAT son familias de factores de transcripción citoplasmática que realmente en el núcleo originan proteínas específicas. Ahí tienen el GHRH en la célula somatotrofa, que básicamente cuando llega, ya lo hemos dicho, activa la N-ciclasa, el ADP cíclico, las fosfoquinasas, activa la generación de proteínas y la liberación de hormona de crecimiento en la célula. ¿De acuerdo? Que actúa como segundos mensajeros el ADP cíclico, el inositol trifosfato y el calcio. Ahora, la somatostatina actúa aquí mismo, miren, aquí, donde la actividad que tiene es básicamente bloquear la activación de la adenosiclasa, bloquear la formación del ADP cíclico y por lo tanto no se genera ni hormona ni liberación. Entonces, teniendo en cuenta eso, ese es el sistema de lo que es nuestra alimentación en la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento en hipófisis, IGF-1, tenemos el GHRH que lo activa y la somatostatina que lo va a inhibir. Esa constante retroalimentación finalmente origina de que se mantenga un nivel constante de hormona de crecimiento que va cayendo con la edad. Miren aquí, la media fue esto y aquí la media fue esto y en la ancianidad será esto de acá. El ritmo es igual, pero la cantidad es diferente. ¿Sí? ¿El IGF-1 qué era? El factor de crecimiento similar a la insulina. Hay una causa, porque eso es finalmente el que más actúa en el plasma. Miren, los estímulos, ejercicio, estrés, ayuno, la baja glucosa en plasma y el sueño, una vez más, originan que incremente la secreción de GHRH y disminuye la somatostatina. La GHRH va al plasma, luego va al sistema córtico oficiario, baja la hipófisis, aumenta la secreción de hormona de crecimiento, aumenta en el plasma. Del plasma, la hormona de crecimiento, aquí empieza el cuento, se va al hígado. Y en el hígado se produce el IGF-1. Este IGF-1 tiene la mayor cantidad de actividad. Doctor, ¿y la hormona de crecimiento también actúa en tejidos? Sí, pero lo hace muy poco, más actúa este de acá. Entonces, teniendo este panorama de la hormona de crecimiento, ¿qué es lo que hace la hormona de crecimiento en nosotros? Tiene actividad metabólica en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo y en el hueso. Tiene una actividad rara, parecida a la insulina y parecida al glucagón. Tiene una mixtura de lo que son acciones, lo vamos a ver. Promueve el crecimiento de la totalidad de órganos sólidos, el crecimiento en longitud. Aumenta la síntesis proteica, sobre todo en el tejido muscular y en el tejido conjuntivo. Y actúa en el metabolismo de carbohidratos y lípidos. Acá tiene una acción diabetogénica. Vamos a ver cómo es eso. Algunas funciones son efecto directo de la hormona de crecimiento, sobre todo en lo que se parece a la insulina, esqueleto, hígado y tejido adiposo. La mayoría de acciones están mediadas por el IGF-1, que quiere decir que actúa en otros tejidos incrementando su longitud. Aquí está. Miren todo lo que hace el IGF-1 y todo lo que hace la hormona de crecimiento. ¿Qué hacen los condrocitos? Aumenta la captación de aminoácidos, la síntesis proteica, la síntesis de ADN, aumenta la cantidad de conductín sulfato para los cartílagos, aumenta la cantidad de colágeno y el número y tamaño de los condrocitos, de manera que permite de este modo el crecimiento. ¿Qué hace en el músculo? Aumenta la captación de glucosa de aminoácidos, similar a lo que hace la insulina, aumenta la síntesis proteica, similar a lo que hace la insulina, que es lo malo. En el tejido adiposo baja la captación de glucosa, esto es glucagón, y aumenta la lipólisis, el glucagón de ambas, ¿de acuerdo? Perdón, se deposita en los discos artificiales y básicamente incrementa el ancho y también la longitud del disco para que el hueso aumente su tamaño. ¿Qué pasa en el tejido lipídico? Aumenta la lipólisis, estimula el transporte de triglicéridos desde la grasa y trata de generar energía a partir de ese mecanismo, ¿de acuerdo? Hidroliza los triglicéridos a ácido graso y glicerol
e incrementa la cantidad de la lipasa sensible de hormona. Ya hemos comentado, es una hormona que inhibe la insulina y activa el glucagón. Aquí tenemos la actividad que tenemos en el tejido lipídico, tenemos también que tiene un efecto diabetogénico, resistencia a la insulina, cae la captación de glucosa y sobre todo cae el empleo de esta por los tejidos, aumenta la lipólisis, que ya hemos comentado, viene dada por la hidrólisis de triglicéridos y sus componentes. Si bien es cierto, es un efecto diabetogénico contrario a la insulina, también tiene una función de insulina, que es aumentar la síntesis proteica y el crecimiento de órganos, sobre todo en el crecimiento longitudinal que se da a nivel del cartílago en el hueso. Regula la función cardíaca, la función inmune, la actividad mental y activa el proceso de envejecimiento una vez que su cantidad cae en lo que tenemos en tierra. Ahí hacen bien, estimula el crecimiento, tiene acción lipolítica, tiene acción diabetogénica, inhibe la acción de la insulina sobre la glucosa y activa el metabolismo lipídico básicamente para generar mayor cantidad de energía. El hormona del crecimiento también se libera en estado de estrés, por si acaso. ¿Qué hace similar a la insulina? Estimula la captación de uso de glucosa por los tejidos, en las hormonas que son deficientes de hormona del crecimiento, e inhibe de manera transitoria lo que es la producción de glucosa por el hígado, llamada gluconeogénesis. Tiene una acción opuesta a la insulina en relación a carbohidratos. Hay resistencia a la insulina y esta finalmente se eleva en sangre y luego eleva la glucosa. Recuerden, antes de la diabetes hay una hiperinsulinemia y luego de ella hay una hiperglicemia y luego finalmente se conecta la diabetes. ¿Okay? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Aumenta la síntesis proteica del músculo, estimula el sistema inmune, sobre todo favorece la diferenciación de células T en el timo, las activa y hace que se maduren a estos niveles. Produce anticuerpos, tiene una acción mitógena generalizada sobre las células hematopoyéticas, muy importante, sobre todo las de defensa, aumenta la masa muscular y aumenta el ingreso de aminoácidos al tejido para que se formen proteínas. No estimula directamente los tejidos que ya hemos comentado. El que mejor lo hace es el IGF-1, que es un potenciómetro. Por su similitud con la insulina, lo llaman insulin growth factor, que es básicamente el nombre con el cual se genera en el hígado. ¿De acuerdo? Ese es, ¿cómo se llama cuando hay un exceso de hormona de crecimiento en la infancia? ¿Qué produce? Gigantísimo, ¿no? El paciente crece de manera desmedida, sobre todo sus huesos de las extremidades inferiores. Crece todo de manera armónica. Pero ¿y si me da eso en la edad adulta ya madura, qué sucede? Crece en las zonas acrales. ¿Cuáles son las acrales? Aquellas que tienen hueso esponjoso y son terminales. Sus manos, miren, los pies y la cara. ¿De acuerdo? Generalmente cuando vean a un paciente con acromegalia, así se llama la enfermedad cuando hay incremento de la hormona de crecimiento en la adultez, es secundaria a un adenoma hipoficial. En la hipófisis hay un adenoma o una tumoración que generalmente produce gran cantidad de hormona de crecimiento que no tiene regulación con el plasma y tiene más o menos esto, ¿no? Era una persona, bueno, no tengo una foto pre, ustedes pueden ver, miren la frente que tiene ahora, la pronunciación del hueso frontal, la nariz que tiene ahora, la mandíbula que tiene ahora, una mandíbula casi parece protésica, y tiene también incremento de diastema. ¿Qué es diastema, doctora Nisa? ¿Qué es diastema? La separación de los dientes, ¿ya? Jugados, se empiezan aquí a separar. Porque los tejidos esponjosos que pueden crecer, como digo, están en la cara, en las manos y en los pies. ¿Cuál sería el perfil de este paciente acromegálico, diabético, lipidémico, con cefalea? Y por la ubicación del tumor, generalmente con trastornos visuales o mentales. Entonces, como puente de la clase de genital masculino, a ver, tenemos dos tipos de genitales que considerar en esta evaluación. Básicamente, el primero, en ambos tenemos genitales externos y externos. Los externos, obviamente, son aquellos que se pueden observar,
Y los internos, lo que tenemos dentro de generalmente se resume su anatomía y fisiología. ¿Qué hacen los internos en hombres y mujeres? Producen gametos. ¿De acuerdo? El ovario produce ovocitos, el varón produce básicamente el testículo de los gametos. Tienen conductos que generan la transición de estos gametos al exterior, que tenemos el epidídimo, el producto diferente, el eyaculador y la uretra. Y tienen también glándulas. Esas glándulas ayudan a la viabilidad de estos gametos para que puedan ir al exterior con algún tipo de ventaja para que puedan, en el caso del varón, llegar a fecundar una célula germinal femenina, que son la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulbo-uretrales. ¿Okay? Eso está internamente. Y externamente, ¿qué se ve? Estructuras cutáneas, en este caso la bolsa escrotal o el escroto, donde tenemos a los testículos en su interior con varias capas, y el óvalo de la cópula llamado pene, que es finalmente una estructura eréctil que tenemos hombres y mujeres en otra dimensión. Ahí tienen ustedes el aparato genital masculino, sus relaciones, y miren que, a ver, pregunta de un paciente ante ella, doctor, si me sacan la próstata, ya no tengo virilidad. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? La próstata básicamente contribuye con algo de secreción de líquido seminal, no tiene funciones endocrinas para nada, tiene únicamente función glandular. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos acá el pene, los testículos, el escroto, el conducto deferente que viene por acá, si pueden verlo, sube encima de la vejiga, la vesícula seminal, la próstata, y luego esto sale por la uretra prostática, vesical y luego venial. ¿Qué son los testículos? Son dos glándulas que tenemos encuentras en el escroto, está por acá, que están básicamente constituidas por unidades llamadas lobulillos testiculares, que son estas separaciones que tenemos aquí, ¿sí? Como tajadas de sandía más o menos, se dividen en esas cosas. ¿Qué hay dentro de cada lobulillo? Hay 1 a 3 conductos seminíferos. Estos son los importantes finalmente porque ahí se generan las células germinales. Cuando se juntan estos lobulillos de manera confluente en nuestra estructura, se llama la red testicular o la red de testis, que es finalmente aquella que los acumula y va a ser origen de la estructura siguiente. ¿Cómo se llama esto? Epidídimo, ¿cierto? Cabeza, cuerpo y cola de epidídimo, que luego va a formar el conducto. Anatomía, por lo menos creo que está bien. El epidídimo tiene una cobertura que divide sus lobulillos. ¿Cómo se llama eso? La túnica albuginea, que está acá, permite la división de los tabiques, que finalmente determina la división funcional del testículo. ¿De acuerdo? Acá está el epidídimo. Vamos a ver la función de cada uno de ellos. Está fuera del escroto, se dividen lobulillos y finalmente tenemos 2 a 3 por cada una de las estructuras. Desembocan en el epidídimo y finalmente es una secuencia de túbulos y estructuras que finalmente ayudan en la confusión del líquido seminal y su contenido hacia la parte externa. Ahí tenemos un tubo seminífero de desarrollo, si se dan cuenta. Miren las células cómo se van agrupando en el centro. ¿Qué es finalmente lo que sucede? Una vez que el paciente llega a la pubertad, este epitelio finalmente empieza a desarrollar 2 tipos de células. Antes no lo ha hecho. Sin embargo, antes de la pubertad tenemos de que los niños secretan espermatozoides por la orina. Eso se llama espermaturia, que es como la adrenarquia, un signo de que el paciente está llegando a su madurez sexual, ¿de acuerdo? En la pubertad se desarrollan de manera más evidente los tubos seminíferos y desarrollan 2 tipos celulares importantes. ¿Cuál es el primero? Las germinativas, son células que permiten la división celular hasta llegar de células espermáticas primarias hasta los que son espermatozoides. Tenemos las células de Sertoli. Estas células de Sertoli están en medio de esta espermatogonia, dándole soporte y nutrición para que sigan produciendo células sexuales. Estas células de Sertoli y espermatogonia están aquí, en la estructura del túbulo, y en la membrana que cubre el túbulo, en la membrana externa del túbulo, tenemos las células de Leydig. ¿Qué producen? Producen testosterona.
¿Qué hormona estimula la de Sertoli? Pregunta de examen. ¿Qué hormona estimula la de Legris? Pregunta de examen. ¿De acuerdo? ¿Qué produce las células de Legris y qué produce las células de Sertoli? Las células de Sertoli son células básicamente irregulares y largas que ocupan todo el túbulo, desde la base hasta la zona de la luz del túbulo. ¿De acuerdo? Se empeñan a operar activo en la liberación de los espermatozoides hasta sus conductos. Tienen forma cilíndrica y sobre todo su agrupación de manera muy cercana y cerrada origina lo que se llama la barrera hematotesticular. ¿Cuál será el número de cromosomas de un espermatozoide? 42. 23. En biología básica. ¿Cuál será el número de espermatozoides de un espermatozoide? El número de cromosomas de un espermatozoide. ¿Es haploide o diploide? Ploide. ¿Las células sanguíneas reconocen a las células haploides o no? No. No las conocen. Si las ven por ahí, la agarran y las matan. ¿Quién las protege? Esta barrera llamada la barrera hematotesticular, que la forma básicamente las células de Sertoli, ¿de acuerdo? Ahí están bien las de Sertoli, que están bien. Van desde la capa más externa del túbulo hasta la luz misma del túbulo, dan soporte, nutrición y sobre todo dan el soporte a la espermatogonia tipo 1 y tipo 2 o tipo A y B, ¿de acuerdo? Que son las que se van a dividir hasta llegar a las células que se liberan hacia el tubo seminífero. ¿De acuerdo? Miren, se corta un poco este túbulo y un poco el túbulo de acá y nos damos cuenta de que tenemos células de Sertoli, espermatogonia, por fuera las células de Leydig y acá las células que se vienen dividiendo hasta generar espermátides de espermatozoides. ¿Este espermatozoide está preparado para fecundar? No. ¿Quién produce la testosterona? ¿Para qué la produce? Esta testosterona básicamente da el desarrollo y mantenimiento de capaces celulares secundarios en el hombre y el crecimiento y diferenciación de los órganos accesorios, ¿de acuerdo? Determina el comportamiento masculino adulto. ¿Cuál era el comportamiento masculino adulto de hace 2 millones de años, ¿se acuerdan? ¿Es el de ahora o no? ¿Cuál es ese comportamiento adulto al que se refiere esa diapositiva? Bueno, la división del trabajo ya hace mucho tiempo de manera muy injusta, ¿no? El hombre provee protección, alimento, comida, defensa, y la mujer del clan de los neandertales se dirigía a cuidar de la cueva, de eso es tuyo y de todas las cosas por la cosa. Ahora hay hombres que cumplen con esto, ¿no? Eso de levantar la voz, violencia femenina, todo eso no es por si acaso, son patrones aprendidos por la sociedad. Esa gente que está en la violencia doméstica ha visto que toda su vida es violencia doméstica y la ve como normal. No es un comportamiento que justifique la comunidad, eso es verdad. Entonces, el comportamiento de protección y todo eso, esto viene dado por eso. Sexual y social. Es una hormona anabólica, quiere decir forma tejido, sobre todo forma tejido muscular y esquelético, ¿de acuerdo? Interviene en el metabolismo crítico electrolítico y inhibe la secreción de las hormonas FSH y LH. Sobre todo, ¿de cuál inhibe? ¿De la FSH o la LH? La LH. ¿Qué hace la testosterona durante la vida intrauterina? Básicamente diferencia y desarrolla los derivados del conducto de Wolff y diferencia y desarrolla los conductos mentales externos, ¿de acuerdo? En la pubertad es que se da su mayor crecimiento en cuanto a funciones de diferenciación. Todo lo que se llama el crecimiento peniano, desarrollo prostático, pigmentación y plegamiento del escroto, crecimiento del vello facial, sobre todo corporal y característico del varón, el brote puberal que tenemos en lo que es los huesos. ¿Qué origina el crecimiento del laringe? ¿Recuerdan esa voz bitonal de los adolescentes? Esa voz como mayor. Justamente cuando crece el laringe se genera una disarmonía entre las cuerdas vocales y cada vez que habla salen gallos a cada rato. Eso dura más o menos 6 meses nomás, no demasiado. Y también el aumento de la masa muscular. En el adulto, ¿qué origina la espermatogénesis?
el mantenimiento de caracteres sexuales secundarios, efecto anabólico y conductual, que ya hemos comentado cuál, y la inhibición de la secreción de LH, sobre todo LH, que es la que finalmente puede incrementar si esta cae, y aumenta la secreción de hormona de crecimiento. Tienen varias formas de actuar la testosterona, no es solo una por si acaso. Testosterona más receptor de andrógenos, ahí tienen los efectos en la diferenciación sexual, AR, el receptor de andrógenos, espermatogénesis, regulación hipofisiaria, efectos anabólicos. Testosterona más 5-alfa reductasa origina finalmente dihidrotestosterona, que actúa también en los receptores androgénicos, generando actividades en los folículos pilosos, en la próstata y sobre todo la disfunción sexual. Si actúa una aromatasa en la testosterona, esta actúa en receptores estrogénicos, ¿de acuerdo? Sobre todo en los EOS, que origina el tejido adiposo, el cierre beneficiario, la tensión ósea y efectos centrales. Entonces, tiene varias formas de actuar. Tenemos reacciones tanto directas como indirectas mediadas por la aromatización o la reducción que tenemos a un componente intermedio. Ahí se secreta la testosterona en la primera parte de la gestación. No hay nada realmente. Aquí permite que diferencien los conductos de Wolff y luego finalmente cae hacia la parte del nacimiento. En el periodo neonatal, para que crezca en longitud toda la parte genital, sigue manteniéndose. Y luego hay un silencio tremendo acá. De manera que a los 8 años que hablamos de esa secreción de hormonas que da el órgano de las axilas, se da por acá más o menos, no tiene nada que ver la hormona testosterona ni la hormona corticoidea, tiene que ver ni la hormona sexual, tiene que ver básicamente la hormona corticoidea de la corteza suprarrenal. Luego viene la etapa de crecimiento, ¿sí? Y hasta que finalmente hace más o menos 60 años esta cae. Y finalmente muere. Como digo, hay gente que tuvo hijos a los 60 años, 5 ventajas. Y en teoría, según eso, sí se podría dar. Lo malo es que el ADN se malogra. El ADN con el tiempo se va malogrando. El ADN se va deteriorando. Obviamente genera la posibilidad de alguna anomalía es mucho mayor encima de los 50 años, de 50 años de la dama y 55 en el varón, ya no debería tener más hijos. Y aquí no pasó nada. Muy bien, entonces aquí tenemos las hormonas que actúan. Tenemos, miren, la LH y la FSH que vienen dadas en etapa puberal. La LH básicamente actúa en un sistema de proteínas que genera la producción de AMP cíclico, igual que en las células anteriores. Aumenta la actividad de las ortoquinasas que se van a ingresar al núcleo celular. Este núcleo va a producir unas enzimas muy importantes que van a convertir en hiperreceptores de testosterona. Hasta ahí, LH genera testosterona. Una cantidad alta de testosterona bloquea la producción de LH, ¿de acuerdo? Pero, ¿me sirve aquí la testosterona en la célula de Leydig? No. Se la tengo que pasar de taquito a la célula de Sertoli, porque esta de acá va a permitir que haya mayor crecimiento de las células de formación y finalmente la liberación y secreción del semen también depende de ello. ¿Qué hace la estimulación de la FSH? Tiene un trayecto parecido a este, pero básicamente ¿qué origina? Origina la síntesis proteica igual que acá. ¿Pero qué origina? Origina inhibina, que es la primera hormona que bloquea la FSH. Está bloqueada por la inhibina, mientras la testosterona bloquea la LH. Tiene un producto intermedio proteico que es el que permite la liberación de los espermatozoides. Tiene aromatasas que, como hemos visto, convierte la testosterona en estradiol, ¿de acuerdo? Y todo esto que ha producido en este núcleo la célula de Sertoli, aquí lo pasa a la célula de Leydig para que produzca más testosterona. O sea, se retroalimentan las dos. Yo produzco testosterona, yo tengo testosterona, luego tú produces estas proteínas tan interesantes que se forman la FSH y finalmente todo eso me lo devuelves para ir generando cada vez más hormona de conversión sexual. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Si no lo conocen, es un espermatozoide. Tenemos la cabeza, el cuello, la parte central y la cola. Tenemos de que aquí, no importa de este espermatozoide, básicamente es la acrosoma, la parte central que tiene aquí el condúculo masculino. ¿Qué más tenemos acá? Está buena la generación.
Esta es pregunta de examen siempre, ¿eh? La generación de espermatozoides, desde que empieza, miren, desde el nacimiento, células primordiales, llegan más o menos a los 10 a 12 años, hay espermatogonias, y hasta la pubertad empieza la diferenciación de espermatogonia hacia las células llamadas espermatocito primario, más o menos es un mes. En 9 días se forman los secundarios y se da la división meiótica 1. Hasta ahí no hay problema. Luego de 20 días aproximadamente se da la división meiótica 2. Esta meiótica 2 forma espermátides. El examen. Luego de la división meiótica 2, ¿qué se origina? Espermátides. Que luego de 21 días a 28, dicen algunos, se generan espermatozoides. ¿Esto para qué me sirve? Si a un paciente le hacen vasectomía, le cortan el diferente, ¿qué tiempo debe descansar, entre comillas, para que no origine una nueva gestación? ¿28 días cuánto es? Un mes. O sea, te hacen la cirugía el día, descansas un mes tranquilo en tu casa, o usas otro método de planificación. Te haces un espermatograma, que hay voluntarios, me parece, para la práctica luego la última semana. Y este espermatograma debería estar en 0. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando estás en 0 ya? 0 balas, como dice por ahí. Se llama azosteno. A ver, ahora vayamos hacia la zona de los conductos y sobre todo aquello que prepara la preparación seminal para la redundancia para entrar al exterior. Tenemos estos conductos: el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. Conductos. El más importante, ¿cuál es? El epidídimo. ¿Por qué? Porque ahí se capacitan los espermatozoides antes de ir al exterior. Y solo ahí se capacita, gana movilidad, gana velocidad. Salimos. Entonces, vamos a ver qué pasa en el epidídimo. El epidídimo llegan y ¿qué sucede? Llegan acá salen. Este es el epidídimo. Acá están los espermatozoides. Básicamente maduran el espermatozoide, secretan una pequeña cantidad, el 5% del líquido seminal, y básicamente transportan, pero sobre todo maduran el esperma que va a ir al exterior. Una vez que se capacitan el resto de acá, ¿cuántos metros mide todo el epidídimo más o menos? Si lo desenrollan, 6 a 7 metros, es casi medio agua. Entonces, gracias a eso es que permite que ahí permanezca más o menos 2 semanas y luego se pueda ir al exterior. Capacitación: 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho, extendido puede que sea más o menos 107 metros. Almacenan espermatozoides, adquieren la movilidad y la estructura definitiva, se cree que colocan proteínas en la cola del espermatozoide sobre todo, y pueden permanecer ahí hasta 4 semanas. Luego viene el conducto llamado deferente. Este conducto tiene una capa de músculo liso muy importante, ¿de acuerdo? Este eyaculador. ¿Quién puede actuar acá para que genere contracción? ¿De acuerdo? Lo vemos en la primera clase. ¿Quién? La oxitocina, ¿cierto? Entonces, el deferente solo es un conducto, de manera que si lo cortan, no están cortando nada más que sea el transporte de espermatozoides del exterior, nada más. La actividad sexual del varón sigue como tal. Son 2 tubos rodeados del músculo liso, más o menos 30 centímetros, que conectan el epidídimo con el conducto eyaculador. Estos se contraen gracias a la acción de la oxitocina y envían el líquido seminal a los conductos eyaculadores y luego a la uretra. ¿La cirugía cómo se llama? Vasectomía. En complicaciones y en... Si uno esteriliza a una dama con ligadura de trompas, ¿a cuántas personas está esterilizando? Y si haces una vasectomía, no sabes a cuántas. Así de sencillo. Por eso dicen que la vasectomía se busca siempre. A ver, no sé, ustedes no están en esta época, pero en el tiempo que hubo la estilización forzada esta por la que juzgaron a Fujimori, por una ligadura de trompas te daba muy sencillo, nomás, nada. Por una vasectomía te ponían en el cielo. O sea, que cantaba a un hombre para la vasectomía era más o menos su
una chica se captó algo del 10 y ahora no está acá, creo que trabaja en una recién egresada, captó de gente. ¿Qué les diría? No sé la verdad. Pero eso es lo que dicen ustedes. Todo el mundo habla, ay, que le traemos posada, que la lava, que la subían a cuartillas, sí, cierto. La subían a esas carretillas de construcción, ahí la pasaban, no, sí, eso es cierto. Pero los demás también, vasectomizaron a varios. Pero el varón lo vasectomizabas, estaba sentado una media hora en su casa. No lo hacían en casa. No recuerdo a nadie echado en una cama luego de vasectomía, a nadie. Viví por lo menos unas 20 vasectomías. Bueno, la vasectomía genera obviamente, ¿este paciente está estéril de por vida o no? El profesor no lo sabe. Sí, ¿Qué me lo dices? ¿Le han cortado el deferente? ¿Tú dices que este paciente está estéril de por vida o no? Piensa. ¿Le han cortado el deferente? sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En otras palabras, ¿le han cortado los testículos? No le han cortado nada. ¿Puede hacer fertilidad in vitro? Sí. Le sacan in vitro sus espermatozoides, lo hacen en la fertilidad in vitro y se acabó. Caso de varios amigos, díganse de cosas que tienen. 5 comentarios, perfecto. El conducto deferente finalmente es un conducto, como hemos comentado, que tiene capa muscular, conecta básicamente el epidídimo con el conducto eyaculador. Cortarlo no tiene absolutamente ninguna trascendencia en la dignidad, en la producción de hormonas, ni siquiera en el potencial fértil, ¿no? Hay gente en la promoción del colegio en Faro que se ha casado después y ha tenido fertilidad in vitro y tiene una como 5 metros. Que no emplee la vía habitual no quiere decir de que no tenga potencial productor. Es diferente, ¿de acuerdo? Pasa al conducto eyaculador. El conducto eyaculador está ya metido en la glándula prostática, está por aquí más o menos, y se forma básicamente de la vesícula seminal con el diferente que está llegando a la vesícula. Aquí está, conducto eyaculador este de acá. Este es el eyaculador, este de acá. Son dos, derecho e izquierdo, se forman del ángulo agudo de la vesícula seminal que está atrás con el deferente, ¿de acuerdo? Esto se forma y entra a la uretra. Aquí ya estamos prácticamente en la parte de evolución final de lo que es el líquido seminal. Conduce a la uretra, a la parte uretral inicial y luego final, todo lo que es el líquido espermático, llegan a la próstata y luego finalmente llegan a la vejiga para ser expulsados a través de la uretra peneal. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? La uretra es un conducto común del aparato urinario y aparato reproductor. Igual que el conducto femenino es la cavidad uterina, su función es llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal. ¿Qué hace acá? Tenemos una uretra vesical muy cortita, una uretra prostática, ¿sí? Y una uretra peniana que está básicamente en la parte inferior de lo que es el pene, mide más o menos 12 centímetros, diferencias más, diferencias menos. La gente anatómicamente del África obviamente tiene una mayor dimensión de todo tipo de estructuras. Recuerden que venimos más o menos, estamos según la formación del hombre, empezamos por allá. La mayor cantidad de categorías, el hombre empezó en la zona africana inferior más o menos, y luego migró a Europa y todo eso. Allá tienen los preservativos de acá no les cargan por si acaso. Los preservativos no tienen una medida estándar, ¿sí? Hay poblaciones ya. Los europeos usan preservativos más pequeños y los sudamericanos son más o menos talla media, ¿de acuerdo? Y eso no pasa nada. Acá es anatomía, es generación de lo que es descendencia y no pasó algo. Claro, pero esa es la uretra en reposo. El siguiente es que se llene la uretra con sangre y puede que llegue a niveles dependiendo de su carga genética. ¿De acuerdo? Eso no está normado. ¿Cómo? En reposo más o menos. No me diría, bueno, yo puedo es todo lo que entra, pues, todo lo que tenemos fuera, todo lo que está, todo lo que acá, incluye lo que no ves. Con los ojos llorosos, yo soy su compañero. Perfecto.
Ahí está la vesícula seminal. Miren, Carlas, ya hablamos de las glándulas. Aquí atrás tenemos las vesículas seminales. Y luego tenemos la próstata. Recuerden que 5% de líquido seminal lo generaban los epidídimos. El 70% del líquido seminal lo producen las vesículas seminales. Pregunta. ¿Yo les hago al paciente la próstata eyaculará? Sí. Si le corto el conducto deferente y lo opero de próstata, ¿eyaculará? No. ¿O sí? Sí, claro. Pero es un líquido sin ningún tipo de secreción de células seminales, ¿de acuerdo? Entonces, la próstata genera el 25% de líquido seminal. Pero cuando pasa la edad, esta vesícula empieza a bajar su producción. Entonces hay gente que opera de 60 años, aquí hay un médico en el hospital, 67 años que lo ha operado y tiene una prueba, ¿no? Y todo eso no pasa nada, ¿me entiendes? De próstata, normal. Le dicen extinguidor, hermano del hombre, ya le digo, ¿por qué dicen extinguidor? 5 comentarios. Detrás de la vejez, ¿por qué? Dicen extinguidor. ¿Cómo? ¿Sí saben el apodo del extinguidor? Ah, ya. Extinguidor, esos detrás de la vesícula urinaria, delante del recto está esta vesícula seminal en la parte posterior, por encima de la base de la próstata. Es un tubo lobulado muy rico, sobre todo en prostaglandinas. Atentos con esta prostaglandina. Ginógeno y rico en fructosa. Todo esto sirve de nutrición y de sistemas de penetración al espermatozoide cuando vaya a lo que es el contenido de los miren, las prostaglandinas ayudan básicamente a neutralizar el moco cervical femenino, permite que el espermatozoide rompa ese moco con facilidad y se pueda mover hacia arriba. Y número 2, origina en el momento de la cópula una contracción del útero invertida. El útero se contrae para afuera, ¿cierto? Invertida, como si funcionara para adentro. Eso origina una onda peristálica invertida del útero y las trompas de Falopio, de manera que el contenido que está en el cuello más bien es absorbido y no es utilizado como sucede, por ejemplo, en una menstruación. ¿Okay? Ahí tenemos la próstata que hemos comentado, tiene este tipo de componentes que le da el olor característico al líquido seminal, sobre todo el ácido cítrico y la aromatasa ácida, y sin embargo su ausencia no genera ningún tipo de problemas. Le baja algún tipo de potencialidad al espermatozoide ni un 10%, no le baja demasiado, de manera que sin próstata pueden inclusive tener hijos. Produce el 25% del volumen, 70% la vesícula seminal y 5% el epidídimo. Recuerden esas cantidades. Luego tenemos, esto sí es muy traicionero si cabe el término. Tenemos las glándulas de Cooper o Purpure. Están acá, miren, vesícula seminal, próstata, glándulas de Cooper. Tiene una función muy noble, pero a la vez muy engañosa. Vamos a ver por qué. Esta glándula emite un líquido alcalino que, entre comillas, limpia la uretra, la limpia completamente de cualquier detrito antes de la eyaculación. ¿De acuerdo? Entonces, antes de la eyaculación hay posibilidad de un líquido transparente, casi sin olor. ¿Sale por acá? Y después sale todo el líquido seminal durante la cópula. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo malo? Que a veces tenemos restos o tenemos algún tipo de residuo aquí en el líquido de Cooper, de manera que este método llamado coito interrumpido no sirve de mucho, porque puede que arrastre espermatozoides y finalmente origine es un método usado todavía, pero no tiene efectividad que se dice. Ya no lo están alentando demasiado, de hecho, ¿no? La idea de los métodos anticonceptivos, última clase de la próxima semana, es básicamente combinarlos cuando hay un método fisiológico con un método de embarazo. El líquido de Cooper puede arrastrar espermatozoides, lo cual en la práctica, al usar este método, generalmente puede que su efectividad esté en discusión. Finalmente tenemos el pene. El pene tiene dos cuerpos cavernosos arriba, un cuerpo esponjoso aquí abajo, ¿lo ven? Acá está la uretra, aquí está el pene relajado, lo que preocupaba acá en el medio de atrás, ¿de acuerdo? Sin contenido vascular, y aquí tiene el pene erecto con contenido vascular.
que se dilatan o se contraen las venas de esta zona. Es un lecho venoso muy importante. Y nos contrae el óxido nítrico sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, esa medicación que usan para la disfunción eréctil básicamente aumenta la cantidad de óxido nítrico, nada más. Eso, diario y todo eso, aumenta solo esa cantidad. De manera puntual, un rato, creo que dura hasta 24 horas y luego ya esto disminuye y se acabó. Entonces, tenemos la uretra, tenemos nuestros cuerpos esponjosos enllenado, en sequía y enllenado. Tiene este tipo de estructura. Tenemos de que la uretra acaba en el prepucio, de manera que el prepucio, el glande es parte de la uretra, está cubierta por el prepucio. Ahí tienen, miren cómo se divide, ¿no? La uretra tiene esta es la uretra, los cuerpos esponjosos que vienen al lado de ella, que básicamente le dan firmeza. El estado eréctil tiene básicamente esas características, ¿no? Se llena de sangre toda esta zona por vasodilatación. ¿Y quién vasodilata? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Entonces, si uno quiere que se active el parasimpático, debe estar en estrés o en relajación. Involuntario, ¿cierto? O sea, la lógica más elemental. Mucha disfunción eréctil en jóvenes se debe a que todo esto lo hacen con un estrés maldito. Entonces hacen disfunción eréctil aún a los 20 y 21 años, pues acaso es eso que está. Tengan cuidado de que hay un niño que decir. Por favor, en dirección se vuelve rígido y finalmente se hunde esto de acá. No hay un buen estado parasimpático, lo que se genera finalmente de que no haya una erección adecuada, ¿de acuerdo? No se puede mantener la vasodilatación de esas arterias y finalmente puede que el tamaño del pene o su rigidez para que haya penetración no sea la adecuada. Ahí tienen ustedes todo lo que producen. Bueno, acá está todo lo que hemos comentado de las hormonas androgénicas, el GnRH, la liberación de FSH y LH, LH células de Leydig, FSH las células de Sertoli, cómo interactúan ellas para formar finalmente más células luminales. Está eléctrica. Recuerden, acá tenemos por un lado la inhibina por la FSH y tenemos los andrógenos como la testosterona para la LH y el varón. ¿Qué más tenemos acá? Ahí está todo, el resumen. Empezamos desde aquí, desde la parte anatómica, terminamos hablando de los conductos, luego las glándulas que finalmente van a formar el líquido seminal. A ver, y la erección. Esto es muy importante porque, a ver, si alguien tiene, hace poco me operaron al hijo de un amigo y se golpeó curando pulvito y le tomaron y le han cortado un testículo. ¿Con un testículo pueden interpretar o no? Sí, la probabilidad es claro, baja la probabilidad, No hay problema con un testículo, claro que debe cuidar. Pero este muchacho luego de un tiempo se fue al psicólogo, tenía problemas muy marcados, no tenía ningún tiempo, ya tiene 18 años, no tenía ni pareja, nada, estaba nada. Cuando lo han investigado, o sea, la misma imagen que él tenía corporal de su escroto vacío le impedía todo tipo de actividad. Y era un fracaso, ¿no? Creo que jugaba todo, aún más, juega. ¿Y qué han hecho hace poco? Hace 2 semanas le han colocado un testículo artificial. O sea, le han colocado una silicona en la bolsa testicular para que ese bloqueo mental, que miren hasta dónde es un varón, creen que eso es complicado. Y ahora tiene cierto tipo de estabilidad solo porque él veía su bolsa corporal le colocaba el testículo en la prótesis por razones psiquiátricas y el pata, creo que no sé la verdad. Yo diría que ustedes se hace. Bueno, ¿cómo se genera este tipo de erección? Con aumento de la actividad parasimpática, ¿de acuerdo? Aumenta las neuronas que liberan óxido nítrico y disminuye la actividad simpática, que es vasoconstricción. Entonces, todo aquello que ustedes se imaginen y pueden ver en el celular, me refiero a los chicos, imágenes, pensamientos, emociones, todo está acá. Aquí está la masturbación, que es la estimulación manual de lo que son los testículos, completamente normal. Esto sí, pero esto de acá la verdad no sé. Sin comentarios, porque imagínense todo lo que ven en tu porno. Entonces, bajamos por ahí, se libera óxido nítrico, se dilatan las arterias, hay erección, ¿de acuerdo?
las venas se comprimen y finalmente se origina un tejido necesario para que pueda haber una adecuada penetración. ¿De acuerdo? El líquido seminal, finalmente, ya para terminar, creo que acá terminamos. Recuerden, la secreción de la glándula de Cooper tiene espermatozoides. Sigue todo el transcurso que ya hemos comentado: conducto deferente, conducto eyaculador, uretra. Y al final, si ustedes se dan cuenta, la angulación del pene, toda erección del pene es en diagonal hacia arriba. No. Hay también una erección recta. Es la menos frecuente, pero hay una dirección hacia arriba y también hay una recta, ¿de acuerdo? Una vez que los testículos están cercanos a la eyaculación, se asignen algo en el abdomen, se da la eyaculación y finalmente se da la emisión de líquido hacia afuera. Esto tenemos que ver en la práctica, ¿de acuerdo? Tenemos que ver el volumen eyaculado, tenemos que medir el pH para la gente del pH, luego verlo en el microscopio para ver cuál es su recuento. Y ahí vienen los términos, ¿no? ¿Qué es oligospermia? ¿Qué es azospermia? ¿Qué es teratospermia? Que son términos que vienen en los exámenes prácticos. ¿Ok? Listo, ahí quedamos, pero a ver si hay algo por acá, por acá. Bueno, ahí está la respuesta sexual masculina, que finalmente se da en ese. Ahora, es última diapositiva, pero miren que no es menos importante. Si ustedes, y me refiero a los varones, esta parte de acá, entre esto y esto hay un tránsito de ¿cuánto? Entre la meseta y el orgasmo, ¿cuánto debería haber, más o menos? Entre la meseta y el orgasmo, ¿cuánto tiempo debería pasar? Más o menos. Depende, efectivamente, pero ¿cuándo sería lo normal? 15. Un minuto menos. ¿Tiene experiencia? ¿Otro? ¿Cuánto debería durar? A ver, ¿alguien que sea frustrado por acá como nuestras amigas? Debe durar por lo menos 7 a 10 minutos. Voy a aceptar un comentario, pero no es alusivo a nadie. La mayoría de gente que tiene trastornos y dificultades justamente en la erección y en la respuesta y en el proceso ha pasado por un prostíbulo, donde básicamente tienes que la puerta se está, oye, compadre, apúrate. Número 2, gente que cuando los parques tienen poca iluminación, sin comentarios. Número 3, claro, la idea sería de tener una actividad sexual que es normal. Ustedes deberían hablar de esto como hablar de... No sé, tampoco porque, a ver, yo tengo una mala experiencia que se la voy a contar. Mi generación de gente que vivió conmigo durante mi infancia, 3 chicas eran, no sé, el doble de inteligentes que yo, muy preparadas, las 3 acabaron embarazadas y tienen como 5 hijos ahora y no fueron en su vida. La educación sexual era una cosa bien terrible que nunca una de ellas, y me comento siempre, me dijo, ¿a dónde quedan los ovarios? Yo estudiaba para ser médico, porque eran por acá, me dijo, el ovario acá. Así eran de ignorantes, ¿no? Pero el ovario, yo no sé, porque tampoco de ni que era, no te lo queda acá, me digo, no, siento que está por acá, y menstruo, y cada vez que menstruo me dentro de esto, o sea, debe estar acá. Así ignorantes éramos. Esa gente acabó embarazada. Ninguna llegó a la universidad, por si acaso. En el verano post-secundario y una antes de acabar secundaria estaban embarazadas. Y los papás fueron, en Guillermo, en otros sitios. Esto debe durar por lo menos 7 a 10 minutos, desde aquí hasta aquí. 7 a 10 minutos. Dura menos de 30 segundos, es eyaculación precoz. Dura menos de 5 minutos, digamos que está dentro del rango normal. Por eso, la actividad sexual debe ser relajada. ¿A qué hora es la mejor hora para tener actividad sexual? ¿En la noche? 5 de la mañana. En otras palabras, yo me respondo a los varones. Lo que voy a preguntar no lo respondo. Los varones, durante la noche,
y la madrugada, antes de levantarse, ¿tienen erecciones? Sí. Entonces, igual que el sistema endocrino, deben hacer la actividad sexual finalmente durante las horas de la mañana e incluso las horas de la tarde. En la noche llegan cansados, estresados, pensando en 50.000 cosas, y sin embargo es el único tiempo libre que seguramente tienen para esto, pero se van a dar cuenta y les va a pasar seguramente de que no es la mejor hora, finalmente, la mejor hora es al inicio. Ahora, la actividad sexual debería ser, no digo programada, ¿no? Pero en general debe tener un espacio de tiempo para que tengas todo esto normal. Si frecuentemente te pasas de acá a acá en menos de un minuto, no te cuesta fácilmente. No te cuesta fácilmente. Tengan cuidado que cuando uno pasa el minuto, como dijera por ahí, eso que te queda como una programación en el cerebro, una programación que ya no puedes voltear. Ya, entonces la idea sería tener una actividad en completa relajación, tranquilidad y todo eso. Y finalmente terminar, obviamente, la actividad sexual y pues, ¿cuál es lo malo? Que no me acaba acá. ¿Verdad? Último tips. Tiene recuperación. Vamos al viaje. Empieza así y debería acabar así. Pero hay gente que empieza así. Eso se llama la mujer. Lo digo para que tengan ustedes espacio. Empieza, no empieza así, ¿ah? Las mujeres empiezan así. O sea, cuando el pata ya está, ya. Sí, miren, ¿ah? El pata ya acabó. Pero hay una diferencia fisiológica. ¿Cuál es? ¿La mujer hace esto? No. Si la mujer en esta parte ha sido bien estimulada, puede que pase esto. La mujer es luteolante y eso es normal. Esto tiene duración de más o menos 10 a 15 minutos. Y acá 2. Y acá pues 30 segundos. Eso va de la mano con finalmente el que tiene mayor estabilidad emocional, anatómica, energética y todo es el varón. Así que tengan cuidado eso porque la disfunción de Richter sí es un cuadro muy a su edad seguramente no les pasará demasiado, pero si deja una programación como les digo, así, esta programación al minuto y todo eso que lo tomo de manera de confesión, lo que dijeron por ahí, se va a repetir. Queda tu cerebro como programado, y hay gente que tiene psiquiatra, neurólogo, le hacen cirugías, inclusive miren, le meten por acá una candilita y le queman la parte de acá para que tenga menos sensibilidad en esta zona. Y en cierto modo lo hacen usar preservativos y todo para que haya una menor influencia de esto. Imagínense cuando el verdad está por acá y el pata ya dio todo concluido. Esto se sigue llevando, y esto genera frustración con el varón. Así que esa gente que dice que la que presume tener mucha actividad sexual, tengan cuidado porque qué tipo de entrar de actividad y sobre todo dónde comenzó. La idea sería tratar primero de educarse bien y después de educarse bien, finalmente hombres y mujeres deberían llegar a una zona más o menos congruente, ¿no? Pero eso no genera de que olviden que la actividad sexual, como toda actividad endocrina, es mejor en la mañana y al mediodía quizás. No en la noche. ¿Por qué hacemos en la noche eso? A ver. Lo que dijeron 1 minuto y 5 minutos, ¿no? ¿Por qué en la noche? No, ¿por qué en la noche? ¿Esa costumbre de dónde es? ¿Por qué en la noche? ¿Por qué en la noche? ¿Quién trajo acá la religión católica? ¿Cómo era su ropa de dormir? Estética colgada en un museo. Era hasta acá, hasta el pie, y tiene solo un hueco a nivel genital, porque eso era solo para reproducción, no era para placer. Entonces, en la colonia, a manera de esconderte en la noche de algo que estás haciendo que es dañino, no, por favor, en la noche. Pero realmente eso no es. Por biología, la noche es el momento menos propicio para hacer esto acá, en otras palabras. El menos propicio. Y lógicamente no es adecuado, pero es el avance porque nos mandaron a ir desde la colonia, ¿no? Es algo prohibido, oculto, que no es ahí.
Y tu pijama era esa y se acabó. Era solo para la reproducción, no podía sentir placer. Acá llegó la religión católica y después de 400 años pasó eso con mis amigas y no puedo decir mucho, pero en general yo sé que la educación en este tipo ha llevado a que mucha gente lleve esto de manera normal. No veo acá a nadie con un área de santo, ¿cierto? Entonces todos somos seres humanos que pasaremos por eso. Bien chicos, la última clase de la próxima semana.